Hola alumnos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el sistema circulatorio o sistema cardiovascular. Este es un sistema muy importante que forma parte de los sistemas de nutrición que estuvimos trabajando en las clases anteriores. Bueno, el sistema circulatorio está conformado por el órgano principal, que es el corazón. Es un órgano hueco, muscular, está ubicado entre medio de los dos pulmones, por delante de la columna vertebral y por debajo del esternón. Está levemente girado hacia la izquierda, por eso, como vimos en el sistema respiratorio, el pulmón izquierdo es de tamaño menor que el pulmón derecho, porque tiene un lóbulo menos. Tiene 2 lóbulos cuando el pulmón derecho tiene 3 lóbulos. Y esto se debe a que le guarda espacio al corazón. Bueno, otra cosa muy importante en este sistema son los vasos sanguíneos que tienen la función de transportar la sangre. ¿Sí? Los vasos sanguíneos están conformados por las arterias, las venas, los capilares, las vénulas y las arteriolas. La sangre es este componente líquido de color rojo oscuro que es la encargada de mantener la temperatura corporal del cuerpo, transportar nutrientes, gases como el oxígeno, dióxido de carbono, desechos, hormonas, y se encarga de ser conducida mediante los vasos sanguíneos y comunicar a todos los tejidos corporales y todas las células con el corazón. El sistema linfático es parte del sistema inmune, está conformado por diferentes glándulas e interviene en la defensa del organismo. Acompaña el sistema circulatorio limpiando todos los desechos, actúa barriendo y eliminando todos los residuos metabólicos que a nuestro organismo no le sirven. Bueno, el sistema circulatorio es muy amplio, nos va a llevar varias clases porque tenemos que ver y trabajar sobre la sangre, los componentes que tiene la sangre, las funciones específicas que son muchas. Hoy vamos a comenzar por trabajar específicamente la anatomía del corazón, cómo está conformado y cómo recorre la sangre. Bueno, vamos a empezar a ver la parte anatómica. Yo les voy a graficar con diferentes colores, ¿sí? Siempre cuando uno grafica en los libros está representado de color azul la sangre venosa, que es la sangre carboxigenada, la que tiene alto contenido de dióxido de carbono. Y con color rojo, siempre en todos los esquemas de los libros está graficada la sangre arterial, que es la que corresponde a la sangre oxigenada, con mucho contenido de oxígeno. Algo que tienen que entender es que el corazón se divide en 2 bombas, la bomba derecha y la bomba izquierda. ¿Por qué? Porque están las estructuras y las cavidades internas del corazón están divididas por medio de un tabique. Ese tabique lo que hace es impedir que la sangre carboxigenada se mezcle con la sangre oxigenada. Por ende, el corazón tiene 2 circuitos y la misma sangre pasa por el corazón 2 veces. Un lado por la parte izquierda y otro lado por la parte derecha. Como es un ciclo, se puede empezar a explicar desde cualquier parte. Vamos a explicar la anatomía para que ustedes después me puedan seguir el recorrido de la sangre. Tenemos 4 cavidades muy importantes, 2 que son superiores y 2 que son inferiores. De este lado tenemos la aurícula derecha, de este lado la aurícula izquierda, debajo ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y estas 4 cavidades están separadas, las superiores por las inferiores, mediante válvulas. Las válvulas actúan como compuertas.
se abren para el pasaje de la sangre, pero después se cierran para impedir que haya un reflujo sanguíneo y que la sangre siempre vaya en una sola dirección. Entonces, estas válvulas que impiden el retroceso de la sangre del lado derecho se llama válvula tricúspide, del lado izquierdo se llama válvula mitral. ¿Sí? Se está complicando con el tema de los nombres. Después tenemos lo que es la arteria pulmonar, que acá también tiene unas válvulas al nacimiento de la arteria pulmonar, y esta válvula se llama válvula pulmonar por el nombre de la arteria. Y del otro lado, del lado izquierdo, tenemos esta válvula que actúa como compuerta en el nacimiento de la arteria aorta, por eso se llama válvula aórtica. Como dijimos, el corazón está tabicado para que la sangre carboxigenada nunca se mezcle con la oxigenada. Este tabique que vemos acá se llama tabique interventricular, a la altura de los ventrículos, y arriba, donde están las cavidades auriculares, que obviamente acá ya no se ve porque están las arterias, ¿sí? Es el tabique interauricular. Lo ponemos por acá, es el que ustedes tienen que entender que es el que divide las aurículas. Entonces, ahora vamos a empezar a explicar el recorrido de la sangre con los colores correspondientes. Habíamos dicho, entonces, que del lado derecho tenemos la sangre carboxigenada. Esta vena que tenemos acá arriba, que antes ya no le puse el nombre porque me iban a quedar todos los nombres amontonados, es la vena cava superior. La sangre ingresa y es la que recolecta sangre de la cabeza, cuello y lo que son los miembros superiores y el tórax. Y por este lado ingresa la sangre carboxigenada, se llama vena cava inferior, y recolecta la sangre con mucho contenido de dióxido de carbono proveniente de los pies, todo lo que son los miembros inferiores, la pelvis y la parte baja del tórax. Toda esta sangre con alto contenido en dióxido de carbono que proviene y del resto del cuerpo llega a la aurícula derecha. ¿Sí? Desde la aurícula derecha, esta sangre carboxigenada, una vez que se contraen las aurículas, la sangre pasa al ventrículo derecho. Y cuando se contraen los ventrículos, como esta válvula, que recuerden que se llamaba válvula tricúspide, está cerrada, impidiendo que cuando se contrae los ventrículos vuelva a subir hacia las aurículas, sale entonces por la arteria pulmonar. ¿Sí? La arteria pulmonar también tiene su válvula, que se llama válvula pulmonar, y se bifurca dividiéndose en dos. Hacia el lado izquierdo se dirige hacia el pulmón izquierdo y hacia el lado derecho se dirige al pulmón derecho. ¿Qué ocurre en los pulmones? El proceso de hematosis. Mediante esta arteria pulmonar llega la sangre con alto contenido en dióxido de carbono. ¿Recuerdan cuando vimos esto? ¿Sí? Entonces, estamos en este recorrido. Sangre carboxigenada, aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, sube por la arteria pulmonar y desde la arteria pulmonar se va hacia el pulmón derecho y hacia el pulmón izquierdo. Ocurre el intercambio gaseoso, llamado hematosis. El dióxido de carbono se desprende de la hemoglobina, la proteína que está presente en los glóbulos rojos, y mediante la difusión, este dióxido de carbono, que es liberado, ingresa a los pulmones, ¿sí? Y el oxígeno proveniente del aire inspirado ingresa por medio de la difusión, transporte pasivo celular, a los capilares sanguíneos.
regresando nuevamente al corazón mediante las venas pulmonares. Pero esta sangre que regresa, ¿por qué cambió de color? Porque ya está oxigenada, liberó el dióxido de carbono hacia los alvéolos pulmonares y tomó el oxígeno proveniente de los alvéolos pulmonares. Este oxígeno ingresó a los capilares sanguíneos, llegó a las venas pulmonares y desemboca en la aurícula izquierda. ¿Cómo llega a la aurícula izquierda? Por medio de las venas pulmonares. Tenemos dos venas pulmonares que corresponden al pulmón izquierdo y acá, que no están graficadas, aparecerían así, que también desembocan acá. Estos serían los orificios, ¿sí? En total tiene 4 orificios. 2 orificios provenientes de las venas pulmonares derechas, que provienen del pulmón derecho, y 2 venas pulmonares que provienen del pulmón izquierdo. Las 4 desembocan en la aurícula izquierda. Esta sangre oxigenada, con alto contenido en oxígeno, una vez que se contrae la aurícula izquierda, se abre la válvula mitral y la sangre pasa al ventrículo izquierdo. Cuando se contrae los ventrículos, como esta válvula mitral ya se cerró de manera correcta, la sangre sigue su recorrido mediante la arteria aorta. Se abre la válvula aórtica y la sangre sigue el recorrido mediante la arteria aorta, que la arteria aorta acá continúa pasando por debajo de la arteria pulmonar y da todo este circuito y pasa por detrás del corazón y continúa el recorrido, la arteria aorta, por atrás del corazón hasta llegar al final del órgano. ¿Esto cómo se llama? Se llama callado aórtico, donde acá se bifurca esta arteria aorta en diferentes venas que lo que hacen es irrigar la sangre oxigenada hacia la cabeza, cuello, miembros superiores y parte del tórax, ¿sí? Y por acá abajo continúa la sangre oxigenada y va hacia los intestinos, riñones, miembros inferiores, piernas y extremidades, ¿sí? Acá se ve de manera clara el proceso de hematosis, donde se toma el oxígeno de los alvéolos y se elimina el dióxido de carbono proveniente de la sangre carboxigenada. Bueno, lo que continuamos viendo ahora es el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es todo el trabajo que realiza el corazón en menos de 1 minuto y consta de 3 etapas. Obviamente, como es un ciclo, también podemos empezar a explicarla por cualquier etapa, pero vamos a empezar por la etapa de diástole. La etapa de diástole es cuando el corazón se relaja. Al relajarse, el corazón, que actúa como una bomba, se dilata y se llena de sangre. Nosotros, cuando lo explicamos anteriormente, yo lo iba explicando por partes del lado derecho y del lado izquierdo, pero el corazón actúa como una bomba y por eso les quiero explicar el ciclo cardíaco, cómo realiza el corazón las contracciones. Se contraen ambas aurículas y después se contraen ambos ventrículos. Si bien nosotros lo explicamos por separado la parte derecha y la parte izquierda, era para que ustedes no se confundan con el recorrido que realiza la sangre carboxigenada y la sangre oxigenada. Pero ahora concéntrense en los movimientos rítmicos que realiza el corazón, que es un órgano muscular y muy fibroso, y justamente como actúa como una bomba, sin descanso, no para de latir, tiene un trabajo muy, muy forzoso. Entonces, la primera etapa, la aurícula derecha recibe la sangre de la vena cava superior y acá, que no está graficada, la vena cava inferior. El corazón está relajado, se llena de sangre en este momento y la aurícula izquierda en el mismo momento se llena de sangre, pero la sangre que proviene de los pulmones, de las venas pulmonares izquierdas y las venas pulmonares
derechas. Correspondería a esta etapa, ¿sí? El llenado de sangre en las aurículas. Lo vuelvo a repetir, del lado derecho, sangre carbooxigenada, del lado izquierdo, sangre oxigenada. La siguiente etapa es la contracción. Ahora el corazón ya está lleno de sangre, entonces esta sangre que se encuentra en las aurículas se contrae, se abre del lado derecho la válvula tricúspide, del lado izquierdo la válvula mitral, y al abrirse estas válvulas permiten el paso de la sangre hacia los ventrículos. Imagínense como una bombita de agua que ustedes la sostienen en la mano y la apretan arriba y el agua baja. Bueno, en esto ocurre lo mismo. Como se contraen ambas aurículas, se abren las válvulas correspondientes y la sangre pasa a los ventrículos, ¿sí? Que son las cavidades inferiores. Bien. Una vez que la sangre se encuentra en los ventrículos, viene lo que se llama la sístole ventricular. Se tienen que contraer ambos ventrículos. Al contraerse los ventrículos, como la válvula tricúspide y mitral se encuentran cerradas, se abren la válvula aórtica del lado izquierdo y la válvula pulmonar del lado derecho, correspondiente a la arteria pulmonar. Y la sangre entonces sigue el recorrido por las arterias. ¿Sí? El recorrido por las arterias, obviamente, seguimos como siempre mostrando del lado derecho la sangre que se va por la arteria pulmonar a oxigenarse y a realizar el intercambio gaseoso en los pulmones, y la arteria aorta es la que ya está preparada para salir del corazón y llegar a todas las células del cuerpo para oxigenarlas, ¿sí? Y llevarle los nutrientes necesarios y el oxígeno. Entonces, las etapas es diástole, cuando el corazón se relaja y se llena de sangre; sístole auricular, ¿sí? Acá están pintados, pero piensen que todo esto ocurre muy rápido. Todo este trabajo en las 3 etapas, el corazón tarda menos de 1 minuto en hacerla. Y las hace muchas veces por minuto, alrededor de 75 veces por minuto hace todo este ciclo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de frecuencia cardíaca, que la frecuencia cardíaca, por ejemplo, si uno dice que tiene 75 latidos por minuto de frecuencia cardíaca, se dice como LPM, latidos por minuto. Entonces, esos latidos por minuto implicó que todo este trabajo el corazón lo realice 75 veces, ¿sí? Lo normal es que un adulto tenga una frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto. Si tenemos más de 100 latidos por minuto, el ritmo ya se conoce como taquicardia sinusal, y si tenemos menos de 60 latidos por minuto, se conoce como bradicardia sinusal. Acá estamos viendo el ciclo cardíaco. Fíjense cómo hay 3 etapas que se notan de manera muy clara. Cuando el corazón se dilata, corresponde a la diástole. Cuando se contraen las partes superiores, corresponde a la sístole auricular. Y cuando se contraen las partes inferiores, corresponde a la sístole ventricular. Todo ocurre de manera muy rápida, pero estas 3 etapas conforman el ciclo cardíaco. Los vasos sanguíneos son aquellos conductos tubulares huecos por los cuales circula la sangre. Son una parte muy importante del sistema cardiovascular. Tenemos varios vasos sanguíneos, pero los más importantes son las venas, las arterias y los capilares.
Una diferencia importante es, para que ustedes sepan, es que las arterias, si ustedes llegan a ver en la imagen, tienen un mayor grosor, son más gruesas y elásticas porque soportan mayor presión de sangre, ¿sí? Hay un mayor riego de presión sanguínea, por eso hay varias arterias que son muy importantes, por donde circula mucha sangre, como la arteria femoral, la carótida, la arteria aorta. Aquellas arterias es muy riesgoso si uno tiene un corte, porque al haber tanta presión de sangre, enseguida se hace una hemorragia y la persona pierde mucha cantidad de sangre a los pocos minutos. En cambio, las venas son vasos sanguíneos mucho más delgados, más finos, no tienen esas paredes tan gruesas, tienen mucha menor presión y mucha menor cantidad de riego sanguíneo. Cuando nosotros hacemos una disección de corazón de vaca, se ve claramente la diferencia porque las paredes de las venas, al ser tan delgadas y flexibles, nosotros las unimos y quedan adheridas, pegadas. En cambio, las arterias son tan gruesas que nosotros, si las queremos pegar y unir, enseguida cuando sacamos los dedos se desprenden y siempre tienen forma cilíndrica. Bueno, recuerden que las venas son los vasos sanguíneos que siempre llevan la sangre hacia el corazón. Si recuerdan cuando explicamos la vena cava superior y la vena cava inferior y las venas pulmonares que llevan sangre a las aurículas, ¿sí? En cambio, las arterias son los vasos sanguíneos que desde el corazón trasladan la sangre hacia los pulmones y hacia todos los tejidos corporales, ¿sí? Como en el caso de la arteria pulmonar, que lleva la sangre hacia los pulmones, y la arteria aorta lleva la sangre hacia todo el cuerpo. Los capilares son muy finos, para que ustedes imaginen, tienen el tamaño de un cabello y forman redes por todo el cuerpo. Los capilares se unen a las venas mediante las vénulas y a las arterias mediante las arteriolas, que son los otros vasos sanguíneos que les nombré al principio del video. Sus paredes son tan delgadas que tienen una sola capa de células, ¿sí? Acá ustedes, como ven, tienen varias capas, tanto las venas como las arterias, y tienen lo que se llaman diferentes capas, que se llaman túnicas, ¿sí? En cambio, los capilares son tan delgados y tan finitos que tienen solamente una sola capa de células, por eso es lo que permite el intercambio gaseoso. Por eso estos capilares, que son tan delgados, son los que rodean a los alvéolos pulmonares y permiten, mediante esta membrana tan delgada por los poros, el ingreso del oxígeno, ¿sí? Y el desecho del dióxido de carbono. Bueno, entonces, para hacer el cierre, hoy vimos el sistema circulatorio o cardiovascular, las generalidades. Vimos que el corazón es el órgano principal, ¿sí? El que actúa como una bomba, recibiendo la sangre carboxigenada, trasladándola hacia los pulmones para oxigenarla mediante el proceso de hematosis y recibiendo nuevamente la sangre oxigenada para ejercer mediante sus contracciones mucha fuerza y poder impulsar la sangre hacia todo el cuerpo. Órgano principal de este sistema, recuerden, vasos sanguíneos conformados por las venas, arterias y los capilares, que tienen la función de transportar la sangre. La sangre, vamos a ver en la clase siguiente cómo está conformada, porque cumple muchísimas funciones. Es muy importante, obviamente, es la encargada de realizar varias funciones que nombramos al principio del video. Pero si ustedes, para que más o menos tengan una idea, hacer una introducción para la clase que viene, la sangre está conformada por 4 componentes, que son los glóbulos rojos, glóbulos blancos, el plasma y las plaquetas. Y gracias a estos 4 componentes realizan todas las funciones específicas
que vamos a ver en la clase que viene. Y el sistema linfático, recuerde que es un sistema que pertenece al sistema inmunológico, actúa como una función de drenaje, y lo que hace es transportar sustancias tóxicas y no tóxicas del espacio intersticial a la sangre. El espacio intersticial es este espacio que se encuentra entre las células, ¿sí? Entonces lo que hace es ir barriendo todos los desechos metabólicos y acompañar al sistema inmunológico y al sistema circulatorio, ¿sí? Porque va limpiando la sangre. Obviamente participa en las defensas del organismo y es el encargado de mantener el volumen de la sangre. Bueno, espero que les haya servido la clase de hoy. Les dejo una guía con actividades y nos estamos viendo la semana próxima.